del invitado que tenemos hoy, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, el buen amigo Pablo Ulloa, que nos ha hecho el favor de venir hoy a nuestro programa. Lo hemos invitado y él con muchísimo gusto ha aceptado. Gracias, Pablo. Gracias, Yanesi. Febrero también tiene otro elemento importante, pues yo cumplo años. ¡Ay! Y mi mamá también. Bueno, pues tú ves, estás sumando cosas positivas. Sí. Mira, no fue un favor, realmente es un placer. Yo en lo personal siempre te he seguido y le doy seguimiento no solamente a lo que escribe en el Caribe, sino a tu cuenta de Twitter, como te lo he dicho en varias ocasiones. Y realmente el estar acá es, creo que, parte del rol de rendición de cuentas que todo servidor público debe de tener. Y gracias por la invitación. Ay, muchísimas gracias, Pablo. Eso es un compromiso que alguien con la entrega con que Pablo ha asumido la Defensoría del Pueblo, una institución, señores, que era totalmente desconocida, que no hacía nada que uno conociera. La llegada de Pablo Ulloa, definitivamente que es un antes y un después de esta institución. Amén. Así que nosotros estamos muy, muy contentos y queremos contribuir a que esa institución pueda seguir desempeñando el rol y más allá de eso, que darla a conocer, pero también que se empodere de temas de derechos fundamentales, que es el objetivo fundamental, ¿verdad? Sí, justamente el rol de nosotros tiene que ver con la buena administración y garantizar los derechos fundamentales. Porque indiscutiblemente la Constitución tiene desde el artículo 37 hasta el 64 un catálogo de derechos. Ahora, materializarlos es lo que nosotros le llamamos el estado de bienestar. Y esa materialización se hace a través de la administración pública. Claro, hay elementos que tienen que ver con la administración privada, pero son cedidos por el Estado para poder hacerlo, qué sé yo, comunicaciones, agua, en el caso de la energía eléctrica y este tipo de aspectos, son servicios o bienes que el Estado cede a un tercero para poder cumplir su rol, que es generarnos un Estado donde podamos desarrollarnos y plantear el artículo 8 de la Constitución, que es el tema de desarrollo de la personalidad y la dignidad humana. Entonces el defensor del pueblo entra en ese rol de mediador y en algunos momentos incluso hasta de choque frente al Estado, que no hace lo que le corresponda a los ciudadanos o a los colectivos, y ahí entra el defensor bajo una lógica de neutralidad, pero al mismo tiempo de asumir esa defensa que muchas veces necesitamos y no tenemos quien lo haga, porque no es lo mismo judicializar un proceso a que intervenga alguien, como por ejemplo la semana pasada en una comunidad en La Cuava, donde fuimos para poder mediar con relación a un tema de medio ambiente. Indiscutiblemente el medio ambiente no es un tema de mediación natural porque implica muchas vidas, pero cuando todavía no ha habido un acto administrativo o un acto de la administración, ahí entra una figura como el defensor del pueblo, que no tiene que sentarse a esperar que pase una catástrofe natural, sino que si los comunitarios o la comunidad tienen una situación de riesgo y llega, o yo mismo me apersono, como fue el caso, termina siendo más fácil para la comunidad poder decir a los regidores, a la sala capitular, al Ministerio del Medio Ambiente, mira, esto no está bien por esta razón. Y esa razón termina siendo la ley o en dado caso la facultad que da la Constitución de la República, este órgano constitucional. Quisiera como, es importante este preámbulo que ha hecho en la conversación, pero este tema de este conflicto, el impacto que va a tener aquí, allá en la Defensoría del Pueblo, ¿cómo lo visualizan? El tema también de los dominicanos que están varados, ¿han tenido algún tipo de información a través de la Cancillería? Mira, indiscutiblemente la situación en Ucrania es preocupante y lo voy a tratar de analizar de diferentes aristas, no desde el punto de vista único y exclusivamente de mi rol. Desde el punto de vista económico, implica para la República Dominicana un repensar, porque hubo un presupuesto que se calculó a un galón de combustible, a un barril de petróleo, a un precio, y ahora mismo prácticamente lo que plantea la prensa norteamericana, que es la que uno le tiene más acceso, y la europea, es que va a rondar los $125. Entonces, bajo esa premisa, ya hay una característica de la economía que termina siendo la inflación. Y justamente es a lo que todo el mundo le tiene temor. Y el gobierno como tal es lo que está tratando de tomar las previsiones, y la oposición lo que plantea es justamente que hay un riesgo muy grande. Eso va a implicar necesariamente un impacto en cuanto a la capacidad económica del Estado de poder afrontar operaciones naturales que se tienen que dar, porque desde que tú pones un subsidio o tú asumes el costo
de una electricidad, o tú planteas la construcción de un hospital o la rehabilitación de una escuela, eso es dinero. Entonces, eso hace que la capacidad económica del Estado se vea menguada. Y qué decirte de bienes y servicios que nosotros tenemos que importar, que son muchos. Entonces, cuando tú tienes que adquirir internacionalmente bienes y servicios que van a venir más caros y tienes un ingreso que está controlado por el simple hecho de que la mayoría de nosotros recibimos un salario, implica entonces un riesgo mayor. Dentro del punto de vista del defensor es justamente velar porque los bienes y servicios mínimos, que el acceso a la salud, que el acceso a la educación, que lo que tiene que ver justamente con la parte de transporte. Incluso hay situaciones, por ejemplo, ayer yo estaba en Villa Francisca, ayer en la tarde, y hay un local que es el Consejo de la Junta de Vecinos, que tiene todas las características y necesitan 4 programas. Esos 4 programas los da el Estado, pero eso tiene costo. Entonces, por eso es el punto de ver una reflexión macro sobre la realidad económica de la República Dominicana es muy importante desde el punto de vista del defensor del pueblo, porque el defensor del pueblo no se puede convertir en un populista, no puede llegar a ser un irresponsable. El principio básico del defensor del pueblo es la neutralidad, como te decía. Entonces, tú tienes que analizar las posibilidades reales del Estado de poder cubrir todo lo que se plantea, porque la Constitución tiene una serie de derechos que si tú lo aplicas, bueno, el presupuesto no daría. Entonces ahí entra justamente qué corresponde en cada momento, y por eso el defensor, incluso de las reformas que nosotros hicimos, fue la parte sustantiva que tiene que ver con una Secretaría General basada en 4 procesos, que es atención, investigación, notificación a la administración y litigio estratégico. Y te digo, te significo esa parte de la reforma sustantiva porque la investigación es lo más importante. Porque, por ejemplo, viniendo para acá me llega una comunicación de unos, por lo que vi, son 14 firmas de unos municipios de uno de los Santo Domingo. Y él me plantea lo que me escribe por el WhatsApp y me manda la comunicación. Yo le dije, yo la voy a revisar, pero por lo que veo es un tema relacionado con una situación privada. Entonces también ahí el defensor tiene que ser muy cauto, porque hay muchos conflictos de carácter privado, como por ejemplo una situación que yo vi esta mañana de un asesinato, que tiene que ver con que el INASIF emita un informe pericial en la situación, pero indiscutiblemente se convierte en ya otra faceta. El defensor puede incidir a que el INASIF emita la certificación en el menor tiempo posible y si no, ejercer la autoridad que le corresponde. Pero ya llega un proceso en el cual es el Ministerio Público. Entonces, eso yo he tratado de lograr, de que la gente entienda en qué momento entra el defensor con la mayor humildad, porque, como yo decía, no es un Superman, no es un Batman, no es un Aquaman, sino es un ombudsman. Y termina siendo alguien que tiene que tener la responsabilidad de decirte, mira, no lo puedo, pero se hace de esta manera, mandarte con un vehículo, llamada por teléfono, yo apersonarme, porque muchas de esas diligencias son las que realmente requiere la persona que llega al defensor del pueblo. Cuando hacías referencia al tema del impacto económico que va a tener y que está teniendo ya el conflicto entre Rusia y Ucrania, se me ocurre pensar que probablemente quizás el constreñimiento económico pueda llevar a la desesperación a la gente, y quién sabe si sectores políticos puedan querer pescar en río revuelto, entonces que se puedan generar situaciones de protesta. Mira, ahí yo apelo a la madurez de la clase política, y yo creo que tu comentario era acertado en el sentido de cuál ha sido el desarrollo, y te quiero participar. Por ejemplo, ayer justamente, después del mediodía, el Foro Permanente de Partidos Políticos me había pedido una conferencia relacionada sobre el rol de los partidos políticos desde el punto de vista de la Constitución de la República. Y yo significaba justamente que el artículo 216 de la Constitución a ellos les da una responsabilidad muy grande. Ahora, el defensor del pueblo visualiza que la República Dominicana ha evolucionado desde el punto de vista de las instituciones y los partidos políticos es una de ellas. Y tengo que pensar que la madurez y la sensatez va a ser parte de este proceso, porque indiscutiblemente todos corremos el riesgo. Una situación económica adversa a todos nos impacta, de una manera u otra, sea clase media, baja o alta. Una crisis que estalle por la inflación exógena y luego aquí nosotros no sepamos manejarla y empecemos a jugar al populismo, eso a todos nos afecta. Entonces, en esa conferencia que te hacía el planteamiento, justamente yo abordaba el tema del populismo, porque es una ola muy peligrosa. Estamos viendo cómo América Latina
está viviendo situaciones que pasan de populismo a dictadura, y nosotros no nos podemos dar el riesgo de que República Dominicana juegue ni siquiera a un elemento similar. Y si no, veamos como ahora en Perú, toda la semana la noticia que nosotros vemos es un nuevo elemento relacionado con la institución de un presidente. Vemos un Nicaragua que la situación es de riesgo, porque ya una dictadura empezó con una demo blanda, como le llaman, y ahora pasó a una dictadura prácticamente. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Honduras, que tú tienes dos congresos trabajando al mismo tiempo. Incluso como presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, muy probablemente tenga que viajar a Honduras para intervenir frente a la presidenta por temas relacionados con justamente las características. Entonces, yo realmente apelo a la madurez democrática y apelo a los políticos dominicanos, porque creo que en su gran mayoría, si no prácticamente la totalidad, ellos entienden la realidad de República Dominicana. Una cosa es oposición, tú plantear que hay que hacer una cosa de una mejor manera, una manera diferente, o no estar de acuerdo, y otra cosa es atizar o incitar a que nosotros desarticulemos algo que no ha tocado construir con sangre, sudor y lágrimas. Pablo, ¿y el presupuesto de la Defensoría del Pueblo? ¿Cuánto es y cómo se está distribuyendo? Perfecto. Originalmente el presupuesto de la institución eran unos 170 millones de pesos aproximadamente, a base de presentar dos elementos, que es ser el único órgano extrapoder que ejecuta su presupuesto en línea, que fue una decisión que tomamos a los 2 meses de entrar a la institución. Incluso hicimos una rueda de prensa con el ministro de Hacienda para poner en marcha esta experiencia piloto y que sirva para los demás órganos. Y lo segundo es presentar un presupuesto basado en proyectos, porque lo que tenemos en mente al final de este año es poder hacer una ejecución presupuestaria en base a resultados, para hacer también un precedente acá. Se aumentó un 50% del presupuesto. En cuanto a la distribución, está dirigida a 3 grandes áreas, que son los 3 componentes del Plan Estratégico Institucional. A la llegada de nosotros al mes se presentó a la sociedad dominicana un plan estratégico institucional basado en el aspecto sustantivo, que tiene que ver el garantismo, la parte de gestión y la parte justamente que tiene que ver con la oficina de oportunidades, la parte educativa, que su enfoque es cumplir con la ley en la construcción de ciudadanía responsable. Por ejemplo, un resultado que sí me gusta ponerlo, y creo que la primera vez que hablo de él, es esa constitución animada que se puso a circular el viernes pasado. Eso es construcción de ciudadanía. El hecho de que yo vaya todos los viernes a escuela y los sábados vaya a terreno, a canchas, y los jueves vaya a hospitales, es un elemento también de construcción de ciudadanía y al mismo tiempo de transparencia y de empoderamiento. Entonces nosotros hemos tratado de enfocar el presupuesto sobre la base de los 3 componentes que le habíamos dicho a la sociedad dominicana que íbamos a realizar, y basada en 4 valores, que es eficiencia, transparencia, independencia y equidad. Entonces, bajo esa premisa, se ha organizado todas las líneas presupuestarias de la institución para poder llevar a cabo ese proyecto de 6 años. Pablo, como ahora hay vamos a decir, un tema de reconocimiento de la institución por el trabajo que tú has venido haciendo a través de los medios de comunicación, de hacerte sentir, ¿eso ha implicado que una mayor demanda? Por ejemplo, ahora ya más gente solicita servicios. Mira, gracias a Dios y al apoyo, como tú bien dices, de los medios, haya aumentado más de un 150% la cantidad de reclamaciones y orientaciones que llegan. Incluso nosotros, de las medidas que tomamos, que ha dado muy buen resultado, es la instalación de una plataforma que es un CRM, que termina siendo una pantalla donde todas las interacciones a través de redes sociales, WhatsApp y demás se visualizan. Tenemos un equipo que las responde, y desde la instalación en noviembre para acá nosotros hemos orientado y hemos respondido prácticamente 4.000 solicitudes de información que ha llegado. Eso se traduce luego a reclamaciones y orientaciones dependiendo del nivel de incidencia, porque muchas veces te llegan alguien que entiende que le corresponde un derecho, y cuando tú lo revisas, tú no puedes ser el responsable. Tú tienes que decir, no, mira, es hasta aquí. Ya esta parte que tú estás planteando no corresponde según la ley de tal servicio, de tal institución. Entonces,
esa primera parte, que es muy importante, porque ahí atención al ciudadano juega un rol muy interesante, es lo que ha dado también la capacidad o la flexibilidad de poder responder. Nosotros tratamos de no cerrar casos, la ley nos permite plazos. Digo que no nos permite porque ahí uno puede operativizar, pero realmente nos pone tiempos fatales. Y nosotros sí tratamos de ser lo más responsables de poderlo cumplir previo a, para tratar de buscar ahí el tema de rendición. Incluso ahora en julio, Dios mediante, un tema de planificación, pretendemos poner ya una carta de servicio al ciudadano para ir trabajando el sistema de gestión de calidad que Dios mediante el año próximo vamos a certificar por ISO 9000. Eso le va a hacer a que todo el ciudadano que vaya al defensor del pueblo reciba la misma calidad del servicio. Entonces ya ahí tú sí puedes replicar esta experiencia en otros puntos del país, porque ahora mismo uno está enfocado, el equipo de trabajo está enfocado en poder hacer un único sistema de calidad que luego garantice que en Neiva, en Santiago, en Puerto Plata, en San Francisco, las personas que vayan reciban lo mismo que la capital. Ahora nos estamos manejando de manera virtual, incluso estamos desarrollando 2 plataformas digitales para poder capturar toda la información y todos los datos y que eso no afecte el bolsillo de los ciudadanos. Nosotros nos estamos trasladando, hay un equipo, incluso yo mismo, para que tengan una idea, el 10% de los casos que llegan al defensor del pueblo son de oficio. Nosotros salimos a buscar casos, nosotros salimos a buscar cualquier situación que aparezca, porque realmente esa es la responsabilidad. Nosotros lo que terminamos son siendo servidores públicos que tenemos que ayudar al ciudadano normal y corriente a poder garantizar lo que le corresponde por la ley, por la Constitución y por cualquier ley ordinaria o general que tengamos. ¿Y cómo la experiencia hasta ahora en el conocimiento de la gente de sus derechos para que lo defiendan? Tenemos que trabajar indiscutiblemente y hay que ser humilde y al mismo tiempo racional en la operación de una institución, en este caso el defensor del pueblo. Tenemos que mejorar el conocimiento, no solamente de los derechos, sino también de la institución. Por eso una de las decisiones fue crear la oficina de oportunidades que tiene el defensor delegado, el aula del defensor, el Instituto de Altos Estudios, el Observatorio de Gobernanza y el Centro de Análisis de Opinión Pública. Para poder trabajar, el aula del defensor trabaja, vamos a decir, en escuelas, en talleres, en todo lo que tiene que ver de manera individual. El defensor delegado, que incluso uno de los suplentes que me asignaron, yo le puse a funcionar a los 2 suplentes, porque creo que todos tenemos el interés de levantar la institución. Hay un suplente que se encarga de lo que es litigio. Con salario, porque los suplentes no tienen salario. Exacto, pero yo le asigné funciones administrativas. Uno es encargado de litigio estratégico, que es Roberto Quiroz, que es el primer suplente. Y el segundo, que es Miguel Puello, está encargado del departamento del defensor delegado. Él se encarga de trabajar con las juntas de vecinos. Por ejemplo, el viernes hubo una juramentación de la mesa del defensor en San Luis. Ahí en Boca Chica, ahí prácticamente ya hay 50 conformadas. Entonces, esas unidades son las que nos transmiten la información de los pueblos, de los barrios. Y sobre la base de eso entonces vamos trabajando. Por ejemplo, este sábado yo tengo una actividad en la zona universitaria, porque son demandas que van llegando y esa es la manera de poder construir la ciudadanía responsable. Ciertamente tenemos que trabajar aún más por la visibilidad de la institución, pero ahí entra el trabajo que se está haciendo en las escuelas. Por eso la Constitución Animada y otros proyectos que vienen trabajando Transmedia para poder llegar a mayor cantidad de personas. Transmedia es la conjunción de medios audiovisuales, tanto video como audio, la parte de infografía, lo que tiene que ver con docuserie, lo que tiene que ver con docuficción, la parte de animación o dibujo animado, para poder llevar de una manera costo efectivo la mayor cantidad de personas que le llegue la información del rol del defensor, cuáles son los servicios, cuáles son las reclamaciones, cómo llegar, cómo hacer y también cuáles son tus derechos, porque ahí es que se basa todo el proyecto. Incluso la misma ley del defensor son de los aspectos que más plantea desde el punto de vista educativo, y es lo que hemos tratado de significar en este primer tramo. Ahora empiezan a salir una serie de productos de diferentes categorías, diferentes formas, incluso plataformas, porque, por ejemplo, cómo llegarle a la juventud de menos de 35 años que utiliza TikTok. Es una reflexión que se tiene que hacer
cualquier institución pública de República Dominicana y a nivel de comunicación política avanzada a nivel mundial, son las estrategias. Entonces tú puedes llevar los derechos fundamentales, claro, con el respeto de un órgano constitucional y con el debido proceso, porque tampoco es cualquierizar la información, pero tienes que hacerle llegar a ellos, porque ellos son parte de la sociedad, incluso son los más sensibles en elementos como la educación. Muchos de ellos quisieran estudiar fuera del país. ¿Cómo accedo a un servicio? Y si me lo deniegan, ¿por qué me lo niegas? ¿Por un tema particular de que yo no cumplí un requisito o por algo personal o relacionado con el funcionario? Entonces ahí sí entra el defensor. Y es la población que tenemos que trabajar. Por eso te digo diferentes plataformas y diferentes estrategias, porque más dominicanos tienen que conocer los derechos que plantea la Constitución Dominicana, indiscutiblemente, y la institución tiene que darse a conocer más. Con relación a la experiencia, ¿cómo fue con ustedes llevaron el caso específico del impostón con relación a personas que fueron canceladas de sus puestos de trabajo en el sector, en la administración pública por el cambio de partido de gobierno? Pero además del impostón, ¿ustedes llevaron otros casos? Sí, con la administración se ha llevado varios casos. Hay algunos que se han podido resolver por mediación, por la naturaleza misma. El incumbente entiende el rol, lo asume y soluciona. Y otros que no, como el caso del impostón, que no entendió el rol. Pero, por ejemplo, el incumbente que llegó nueva, Katiuska, nos invitó a la entrega de los cheques, de los primeros desvinculados, y ese proceso completo son 78 millones de pesos. Incluso la semana pasada ella me llamó porque quería que los últimos cheques también yo fuera a la institución para poderlo entregar. Y el caso del impostón es un buen ejemplo por lo siguiente, Yanesi. ¿Qué pedía el defensor? El defensor lo que pedía era la documentación oficial de cuál era el estatus y la característica de esos dominicanos y dominicanas que decían que habían trabajado allá bajo un régimen particular que se llama la parte de empleado de carrera. Una institución no se puede negar a entregar la información al defensor del pueblo, porque ¿cómo yo le puedo responder o cómo la institución le puede responder al ciudadano que está depositando una solicitud? Entonces ahí entra justamente un choque, y el choque es un choque institucional, donde la institución, en este caso el defensor, que tiene un rango constitucional, tiene que imponer su criterio porque está amparado en una ley y en la Constitución. Entonces ahí entra ese choque, que es lo que da el traste con la situación del impostón. Si el impostón hubiese respondido sobre la base de lo que se estaba solicitando, eso se hubiese quedado justamente en una validación de información y una orientación, e incluso de alguna manera hasta una mediación. Pero ya, desde el punto de vista real, no, es imposible que la institución pueda resistir que un funcionario se niegue a entregarle una información a una institución que está para eso. Porque incluso me daba risa porque él mandó un acto de alguacil diciendo que él no tenía que responderle al defensor del pueblo, cuando no tenía que responderle, y el defensor del pueblo nada más estaba para someter amparos. Pero por Dios. Entonces, justamente fíjate que el no conocimiento de la administración pública es la que hace los errores, porque no creo que sea por maldad, es un tema de desconocimiento y de un equipo de trabajo que no lo ayuda. Entonces, fíjate cómo lo que te decía, garantizar los derechos fundamentales implica buena administración. Por eso el tema de los partidos políticos, para poder construir una escuela de buen gobierno, es importante, porque ellos son políticos que van a entrar luego a gestionar y tienen que ser administradores, tienen que conocer la parte gubernamental. Entonces, vamos a decir, de las solicitudes de asistencia que ustedes reciben, que ustedes dicen que hay un incremento de 150% para más o menos 1.200, 1.300, ¿cuál es la mayor demanda? ¿De qué es que la gente necesita más apoyo en la Defensoría del Pueblo? Mira, la parte que el ciudadano parece, tú podrás decir, ¿cómo va a ser? Es el tema de los ayuntamientos. O sea, nosotros tenemos que mejorar los servicios de los ayuntamientos, porque es que tiene el mayor contacto con el ciudadano. Y a veces no lo entendemos, quizás hablamos de descentralización y lo entendemos con un concepto muy amplio. Pero realmente, si los ayuntamientos tuviesen más capacidad operativa, y fíjate que yo no lo juzgo desde el punto de vista del alcalde, sino que quizás en muchas posibilidades se le va de la mano,
por el hecho de no contar con los recursos. Claro, también hay casos de mala administración y no vamos a venir ahora a negar que muchos de ellos toman el dinero para incrementar nómina o quizás hacer obras que no son de necesidad. Pero ahí yo creo que está uno de los puntos centrales. La parte de la buena administración tiene que ver con temas, por ejemplo, la parte de salud. La parte de salud en República Dominicana, independientemente tenemos la ley de seguridad social, requiere que nosotros tengamos una revisión estructural, no necesariamente por el tema de pensiones, que es donde la gente inmediatamente pone que tiene sus problemas, sino desde el punto de vista del acceso primario que plantea la ley de seguridad social y luego los referimientos, porque ahí se dan procesos de delegación. Y mira, quiero poner un ejemplo de un caso que a mí me motivó cuando era postulante, y fue una sentencia del Tribunal Constitucional que llegó 2 años después de la señora haberlo sometido el recurso de constitucionalidad, y era porque el medicamento que ella necesitaba para un cáncer se lo habían negado. Bueno, la sentencia llegó y ella había muerto. Entonces, ¿de qué me vale? ¿Qué le vale a un familiar tener una sentencia cuando mi mamá, mi prima, mi hermana, mi esposa ha muerto? Entonces, ese tipo de aspectos se dan mucho allá. Y de verdad, por ejemplo, el jueves tenemos una reunión, Senasa, Cisarrí, DIDA, para tratar diferentes temas. Porque ahora viene la etapa más bonita del defensor, porque ya el defensor por lo menos llegó a un posicionamiento. Ahora lo que viene es hacer muchas alianzas para que los casos que le lleguen al defensor, en vez de pelear, sean situaciones que tú tengas el contacto, el enlace inmediato y puedas canalizar para poder solucionar, pero enlaces institucionales, que no dependan de si tú eres amigo o no eres amigo, sino es, mira, tenemos esta situación, la ley plantea esto y él no le están dando o ella no le están dando lo que le corresponde. Entonces, ese tipo de aspectos es lo que estoy tratando en estos próximos meses de poderlo lograr de manera institucional, y por eso esos contactos son importantes. Pero el tema salud real y efectivamente requiere una revisión, indiscutiblemente se ha avanzado. Si tú lo ves hace 20 años, lo ves ahora, tú te das cuenta que ha habido una evolución, pero al mismo tiempo ya tenemos otros retos. Por ejemplo, el régimen contributivo subsidiado no se puede implementar. Entonces, eso está en la ley. Y la parte de la unidad de atención primaria, como plantean, tienen que ser más y más robustas. Y ahí hay un tema de acceso a la salud. Entonces, la parte de educación tiene sus características, sí, sí de mucho. El tema de no solamente los cupos, sino hay varias instituciones que se han acercado con el tema de la calidad de la educación. Incluso por eso nosotros el año pasado hicimos una encuesta de la percepción de la calidad desde los padres hasta el sistema, para tener una idea concreta. Y fue trascendente ver cómo los padres querían una educación bilingüe, más inclusiva y basada en la educación, en la tecnología. Y la semana pasada, que tuve una actividad de la Organización de Estado Iberoamericano, la Ciencia, la Educación y la Cultura, planteaban también la misma realidad los que participaban. Entonces, fíjate cómo hay dos áreas. Una, salud, que sí llegan muchas solicitudes, como tú me preguntabas, y la parte de educación, que ya es una visión mayor. No es, a mi hijo no le están dando acceso a la salud, a la educación. Sí tengo aula. Ahora, ¿qué tipo de educación le están dando? Entonces ya implica un análisis más profundo. Entonces, esa parte me gusta ver cómo la sociedad dominicana está cuestionando aspectos relacionados con calidad, que al mismo tiempo es un reto para poder llevar ya la discusión a planos superiores desde el punto de vista de los consensos. Por eso incluso el Pacto por la Educación se acercó allá, solicitando que el Consejo Económico y Social lo recibiera para poder discutir. Y son temas que la institución le ha podido dar confianza. No estamos hablando de la agresión de un policía o no. Estamos hablando ya que el defensor está entrando a discusiones de políticas públicas. Por eso la ley fue sabia en el sentido de que el defensor tiene que ser un experto en la administración pública y la gestión gubernamental. Entonces el tema de las políticas públicas ahí incide, porque el defensor tiene que ver macro, tiene que ver lo amplio. O sea, la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo es parte de la guía de trabajo del defensor, porque esos indicadores hay que cumplirlos. Entonces eso es la buena administración lo que puede hacerlo cumplir. Si no, vamos a llegar al 2030 con la misma realidad de ahora o peor.
Pablo, y con la construcción, el inicio de la construcción de la verja doble, el muro, que le ponen diferentes nombres, pero se ha popularizado como un muro, que está desarrollando el presidente Luis Abinader. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, la soberanía nacional está estipulada en la Constitución de la República. Ahora, la parte de infraestructura tiene que estar complementada con políticas públicas. Mira, Yanesi, si hay trasiego de seres humanos o tráfico de personas, se da sobre la base de la corrupción. Corrupción militar, corrupción administrativa, corrupción de aquel lado, corrupción de este lado. Un muro por un muro, lo único que te valida es el límite de una frontera. Ahora, lo que pasa para que puedan pasar mercancías y seres humanos de manera irregular es lo que tú tienes que también complementar. Porque si no, el muro va a ser enorme y va a estar condicionado con la tecnología y demás. Eso no me cabe duda, en dado caso que sea la voluntad política. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo tú vas a poder blindar lo que es el trasiego natural? Porque todas las fronteras tienen esa realidad, no solamente la dominicana. Si no, pensemos en la cantidad de personas que pasan por México, Estados Unidos, cómo pasan también desde Nicaragua, cómo van subiendo esas carreras de personas. Ahora, tiene que haber una política pública. Aquí tiene que haber realmente un mecanismo donde Interior y Policía, Inmigración, más a las Fuerzas Armadas tengan control de la frontera. Entonces el defensor puede ver como bueno y válido un muro por el tema del límite de frontera, pero si no se operativiza la parte interna de control migratorio y la parte de seguridad nacional, eso no. Pablo, y con relación al tema de la propuesta de reforma constitucional que ha presentado el Poder Ejecutivo y se discute en el Consejo Económico y Social, ¿tú lo has visto? Sí. ¿Con qué estás de acuerdo y con qué no? Mire, el defensor está participando en todas las mesas. Nosotros tomamos la decisión de participar porque todos los temas que se están tratando directamente tratan derechos fundamentales. Desde el punto de vista de la constitución de la reforma o del planteamiento de la reforma, el miércoles hay una nueva mesa, o sea, una nueva reunión sobre la mesa en sí. Nosotros preparamos un paper, ahora mismo estamos en la fase de veedor para ver cómo se da el proceso en sí. Sí hay unos 4 o 5 temas que nosotros le estamos dando una mirada. Sí te permitiría que quizás me permita el miércoles plantearlo como tal y no adelantarlo acá, porque si nosotros tratamos de hacer un análisis técnico de unos 5 o 6 puntos. Yo te lo prometo que inmediatamente paso el miércoles te lo envío, pero por un tema del principio de neutralidad no quisiera caer en el error de emitir un juicio antes de plantearlo formalmente en la mesa en sí. Pero la Constitución tiene su característica, hay un diseño constitucional que fue hecho, hay un Estado social y democrático de derecho que nosotros lo definimos. Sí tenemos que visualizar cómo hacer más progresivos los derechos, y eso desde el punto de vista del defensor no se da necesariamente con la Constitución, sino se da con la operativización de la Constitución, que a través de las políticas y la estrategia de Estado. Y ahí vuelvo y caigo en la buena administración. O sea, si tú tienes un ministro, un director general que ni siquiera sabe para qué está en la posición, es imposible que tú puedas tener los resultados que requieran, o todo el esfuerzo de un presidente de la República no se pueda haber concretado porque hay una persona en una institución que no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces esa apuesta es real por la buena administración y garantizar una mejor calidad del servidor público. Y el tema de nunca acabar, aquí el Código Penal, ¿qué opina la Defensoría del Pueblo con relación a si se puede aprobar quitando la penalización para 3 circunstancias especiales, o si, como plantean otros sectores, que se apruebe, entonces se trate ese tema en una ley especial? ¿Qué piensas de eso? Mira, es que si el problema fuese única y exclusivamente ese punto, conociendo la característica del Congreso, se hubiese aprobado. El problema es que el Código Penal tiene, por ejemplo, todos los que son delitos de nueva generación están contemplados en el Código. La parte informática, lo que tiene que ver con derecho digital, como se le llama internacionalmente. Entonces, realmente el Congreso tiene que abocarse, no solamente abocarse, o sea, la cantidad de situaciones que yo veo allá en el Defensor del Pueblo me da a entender que la criminalidad
ha evolucionado de una manera muy grande. Entonces nosotros estamos planteando un código de hace 100 años. O sea, la realidad de República Dominicana, del código acá, ha cambiado mucho. Entonces, realmente yo te digo que es una necesidad. O sea, nosotros no podemos seguir trabajando la criminalidad, primero, de espalda a las cárceles, y segundo, con un código que no representa a la sociedad contemporánea, ni siquiera la dominicana, porque muchos de los crímenes de nosotros vienen incluso hasta exportados. Pero tú eres de acuerdo con las tres causales, porque esa es realmente la gente le gusta escuchar la opinión. Es Sí, que puede darla, pero no es que eso sea otra cosa. no, es que yo creo que realmente el problema es uno. O sea, por ejemplo, hay una de las causales que habla de violación. Para tú hablar de violación tiene que haber una condena. Entonces, cuando tú vienes a ver, son dos. Pero te digo, ese debate de las tres causales, yo no lo veo totalmente como la situación. Fíjate que después de las tres causales vino el punto relacionado con la parte de la igualdad de género. Y luego te va a venir otra parte relacionada no solamente con la igualdad de género, sino de la persona con una característica. O sea, tenemos que ser sinceros. ¿Queremos un nuevo código o no queremos un nuevo código? Porque si no, vamos a pasarnos todos los años en una misma situación diciendo, en esta legislatura sí, en esta legislatura sí, y no va a haber nada. Aquí hay muchas quejas de las personas que tienen preferencia sexual distinta a su sexo, gay, de la comunidad LGBT, de que supuestamente se les discrimina, que son víctimas de acoso, de malos tratos. En la Defensoría del Pueblo han recibido ese tipo de quejas. Hay gente que ha ido de esa comunidad, que ha ido a buscar protección. Nosotros hicimos una reunión, incluso hay uno de los suplentes que se encarga de toda la situación, de canalizar. Nosotros sí hubieron dos situaciones en las cuales tuvimos que incidir, que fue relacionado con una pareja que estaba en un vehículo, pero ahí fíjate la característica, hay un tema también relacionado con la parte pública, y entonces nosotros sí hemos tratado de mantener un mecanismo de comunicación para que ellos puedan llevar reclamos o solicitudes, porque terminan siendo seres humanos, así como nosotros tenemos individuos con la característica que tú planteas, tenemos la parte de discapacidades. Nosotros hicimos una mesa también con todos los discapacitados, incluso sometimos un recurso en el Tribunal Constitucional, un recurso de constitucionalidad por omisión por la parte de los sordos, y tenemos una mesa y hacemos actividades con ellos. Incluso ahora en julio vamos a traer al director de discapacidades del gobierno español por 10 años, que ahora es legislador, para poder incidir en ese tipo de características. Incluso Francisco en Hungría estaba la semana pasada, pues queremos hacer debate prospectivo y ver la parte positiva, o sea, cómo se integran, cómo se desarrollan. Nosotros hemos tratado de trabajar mesas de trabajo, por ejemplo, las mesas de trabajo relacionadas con las mujeres para el tema de la paridad ha sido muy bien vista. Incluso ahora, este mes llega la secretaria ejecutiva de la OEA, Alejandra, que va a trabajar un tema relacionado con la parte de agresión política. Pero también viene Verónica Fumador, que es la presidenta de la Asociación de Comunicación Política de España. ¿Y cuándo son esas actividades? Del 14 al 18 vamos a tener estas internacionales, pero también nosotros trabajamos el tema de seguridad y convivencia ciudadana, y vamos a traer a final de este mes al ex alcalde Lucho Garzón, el alcalde de Bogotá, y que fue ministro de Trabajo colombiano, para poder tratar temas relacionados con eso. Entonces nosotros hemos tratado de trabajar mesas de trabajo con perfiles particulares para poder tener mecanismos de interacción y que el defensor esté vinculado con todos los grupos de interés. Pero denuncias por discriminación a la comunidad LGTB ustedes no han trabajado. No, hemos recibido dos situaciones que no terminaron siendo para el defensor, sino que tenía que ver justamente con la parte de la policía. Específicamente se canalizó para la parte de interno, de lo que le llaman control interno, asuntos internos de la policía, y la otra tuvo que ver un tema de herencia. O sea, ¿tú entiendes? Ya es un tema eminentemente la justicia dominicana no contempla ese tipo de características, porque si muere una de las parejas y la familia entonces que hereda, y esa parte sobrepasa las capacidades del defensor, y en ese sentido uno trata de ser lo más responsable posible. Ya la experiencia en casi un año, ¿verdad? No, bueno, sí, vamos a decir 8 meses, creo que son 7 o 8 meses.
No, usted rendió. Usted parece que tiene mucho tiempo. Más que una sopa de pobre. La experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Qué ustedes, cuál es la meta que se propusieron para el primer año? Si la cumplieron, entonces, ¿cuál es la agenda ya? A partir de todo, vamos a decir que hay como un boom de la Defensoría del Pueblo, entonces, ¿qué sigue después de eso? Mira, nosotros pretendemos hacer la rendición de cuentas en el Congreso de la República, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, porque es un tema de responsabilidad. No es única y exclusivamente mandar un informe, sino que el defensor tiene que rendirle cuentas a quienes delegan su autoridad de fiscalización en un órgano extrapoder como el Defensor del Pueblo. A partir de esa realidad, nosotros tenemos que hacer más viable el acceso del ciudadano, por eso el tema de las plataformas digitales es tan importante para nosotros. Tenemos que aumentar la vinculación con el dominicano en el extranjero, por el hecho mismo que muchos de ellos invierten y no tienen aquí quien les resguarde su inversión, los familiares incluso no tienen quien le apoye. Está el tema educativo y de visibilidad, que indiscutiblemente tienen que mejorar, y está el tema relacionado con documentación, con lo que tiene que ver con crear investigación y desarrollo. Por eso tú vas a ver que van a salir unos 9 distintos estudios e investigaciones. Me está haciendo allí Rafael que parece un tráfico que tenemos que irnos, pero yo creo que me quedó algo pendiente. ¿Ustedes han recibido algún tipo de información de la situación de los dominicanos que están en Ucrania, en la Cancillería? ¿Han tenido algún tipo de interacción familiar? Nosotros hemos estado en contacto con la Cancillería, dándole seguimiento por el tema de la proactividad y, como tú dices, que rendimos, porque real y efectivamente son dominicanos que nos preocupan. Todavía no tenemos datos de cuándo vendrían o como tal, cuál es ya el procedimiento que va a hacer el gobierno dominicano a los fines, pero real y efectivamente nosotros siempre hemos dado seguimiento porque hay una preocupación real. Gracias, Pablo, por esta entrevista tan rica en contenido y de buen en hermandad. Gracias, de verdad, de todo corazón, que Dios les bendiga.